Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Todavía hoy me pregunto si aquello que le quitó el dolor a mi amigo no se llevó también un pedazo de él. Buenas noches, Don. Mi nombre es Francisco, y lo que voy a contar pasó hace unos 5 años. Mi mejor amigo, Eduardo, acababa de perder a su madre en un accidente de auto, una de esas tragedias absurdas que le dan la vuelta a tu mundo en un parpadeo. No es que estuviera triste, se sentía hueco, ¿sabes? Como si lo hubieran desconectado. Su papá, en un intento desesperado por aferrarse a cualquier cosa que pareciera una solución, me pidió que acompañara a Eduardo a pasar un fin de semana en el rancho de sus abuelos. Un lugar aislado, perdido entre los cerros, lejos de cualquier cosa que pudiera recordarle a su mamá. La idea era simplemente que respirara otro aire. Yo, por supuesto, acepté sin pensarlo. El camino fue largo y callado. Eduardo se la pasó todo el tiempo con la cara pegada a la ventana, viendo cómo el asfalto se convertía en terracería. Llegamos casi al atardecer, con el sol escondiéndose y pintando el cielo de un color naranja intenso. La casa era sencilla, vieja, con paredes de adobe encalado y unas ventanas de madera. Don Esteban y doña Benedicta, los abuelos, nos recibieron en la entrada. El abrazo de ella fue apretado, olía a canela y al humo de la estufa de leña. Él tenía la mano áspera de quien trabaja la tierra, el saludo firme, y era un hombre demasiado callado para su tamaño. Fueron muy amables, pero lo sentí al instante. Hubo una mirada rápida que cruzaron entre ellos cuando me vieron, algo que duró un segundo pero que estuvo ahí. No era rechazo, era inquietud. Una sorpresa que no debía estar ahí, pues sabían que yo venía. Cenamos en la cocina, un pollo con mole que estaba increíble. Pero el silencio del lugar era extraño. No era la quietud agradable del campo, era un silencio vacío. Afuera, todo era una boca de lobo. No se veía ni una sola luz. Después de la cena, don Esteban nos ofreció café. Un cafecito ahora ayuda a calentar el cuerpo para dormir, dijo con la voz un poco rasposa. Yo acepté por cortesía. Eduardo negó con la cabeza. No, gracias, don Esteban, estoy lleno. Su abuelo se nos quedó mirando un momento. No fue una mirada de reproche, fue otra cosa. Una mirada larga, que parecía estarnos midiendo antes de decidir quedarse callado. El cuarto donde nos quedamos había sido del papá de Eduardo. 2 camas individuales, un ropero de madera oscura y un olor aguardado. Nos acomodamos ahí, pero el sueño no llegaba. El silencio en la habitación era tan espeso que parecía ocupar todo el espacio, y yo veía a Eduardo dar vueltas en la cama, inquieto. Su celular, claro, no tenía ni una pizca de señal. Después de un buen rato se sentó en la cama y me llamó en voz baja. Francisco, oye, no voy a poder dormir. Su voz sonaba tensa. Necesitamos conseguir un mezcal, en serio, aunque sea un trago. Lo miré sin entender. ¿Dónde vamos a encontrar eso, a estas horas, en medio de la nada? Está la tiendita de don Pepe, respondió mientras se levantaba a buscar una sudadera. Es la única por aquí. Cierra las puertas a las 6, pero te vende por la ventana toda la noche. Nomás hay que llamarle. Más caro, pero te vende. No me gustó la idea. Salir en la oscuridad, en un lugar que ni conocía. Pero la mirada de Eduardo era de pura agonía. Necesitaba una distracción, cualquier cosa que lo sacara de su propia cabeza. Pensé que quizá una caminata forzada le haría bien. Está bien, le dije rindiéndome, pero en silencio para no despertar a tus abuelos. Nos pusimos los tenis sin hacer ruido y abrimos la puerta del cuarto despacio. La casa estaba completamente a oscuras, pero cuando pasamos por la sala nos topamos con don Esteban. Estaba de pie junto a la ventana mirando hacia afuera. Nos llevamos un buen susto. ¿A dónde van los muchachos con tanta prisa?, preguntó, la voz tranquila.
pero los ojos fijos en nosotros. «No más íbamos a tomar un poco de aire, don Esteban», mintió Eduardo, con la voz algo temblorosa. Su abuelo se quedó callado un instante, la mirada pasando de uno al otro, y vi en su cara que se había dado por vencido, como si supiera que no valía la pena prohibir nada. El sereno está cayendo fuerte, y la noche no está buena para andar caminando. Es mejor que se queden». La advertencia era clara, pero la desesperación de Eduardo era más grande. Él solo sonrió sin ganas y siguió caminando hacia la puerta de la cocina. Yo lo seguí, sintiendo una incomodidad en la boca del estómago. Abrimos la puerta trasera y el frío de la noche nos golpeó de lleno. La luna era casi llena, pero las nubes la cubrían a cada rato, dejando el camino de tierra frente a nosotros en una oscuridad casi total. El camino era más bien una cicatriz de tierra rojiza en medio del monte. Caminábamos y el único sonido era el de nuestros pasos y el de algún animal nocturno cantando a lo lejos. Intenté sacar plática, decir cualquier tontería de la universidad, solo para romper ese silencio, pero Eduardo apenas respondía. Caminaba rápido, con una urgencia que no era solo por llegar a la tiendita, era por huir de algo dentro de él. Ya estábamos a un buen tramo de la casa, quizá 1 kilómetro, cuando la luna se asomó por detrás de una nube e iluminó el sendero, y fue entonces cuando lo vimos. Había algo parado en medio del camino. Lo primero que pensé fue que era un animal, un coyote, quizá un becerro que se había escapado de algún potrero. Pero estaba sentado de una forma extraña. No era la forma en que se sienta un animal, parecía acomodado, como una persona esperando el camión en una parada. Los dos nos detuvimos en seco. Me puse tenso de inmediato. «¿Qué diablos es eso?», susurré. Eduardo no respondió. Se agachó, recogió una piedra del tamaño de un limón y, sin pensarlo 2 veces, la lanzó. No apuntó para darle, solo para hacer ruido, para espantar lo que fuera. La piedra pegó en la tierra a unos 2 metros de la cosa. Y la cosa se movió, no corrió hacia el monte como haría cualquier animal. Se levantó, y al hacerlo, se puso sobre 2 patas. Mi cerebro hizo un cortocircuito tratando de procesar esa imagen. No eran piernas humanas, eran gruesas y torcidas como las de un chivo, cubiertas de pelo oscuro y terminaban en pezuñas partidas, que brillaban con la luz de la luna. El cuerpo era ancho, rechoncho, cubierto por un pelaje negro y áspero, como el de un jabalí. Los brazos eran cortos, pegados al tronco, y no tenían manos, solo unas patas delanteras, pequeñas y encogidas. Y la cabeza era la de un cerdo enorme, un hocico húmedo que se movía de un lado a otro, olfateando el aire, y ojos pequeños, negros y sin brillo, que estaban fijos en nosotros. No era un disfraz. No era una máscara. La piel se le arrugaba, la baba le escurría por la quijada. Un resoplido bajo y húmedo se escapaba de aquel hocico, un sonido de respiración forzada, enferma. Aquella cosa se nos quedó viendo por un tiempo que pareció eterno. Inclinó su cabeza de cerdo hacia un lado, como si tuviera curiosidad, analizándonos. Y entonces, con una lentitud espantosa, se dio la vuelta y siguió caminando por el sendero, en dirección opuesta a nosotros, hacia donde estaban las otras casas del lugar. Caminando sobre 2 patas de chivo, sin prisa. Ni siquiera volteó hacia atrás. Simplemente siguió su camino y se perdió en la oscuridad. Eduardo y yo nos quedamos ahí, clavados en medio del camino. Apenas podía respirar. Quería decir algo, gritar, correr, pero el cuerpo no me obedecía. Solo podía escuchar mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí, parados en el mismo lugar. Pudieron ser 10 segundos o 5 minutos. El tiempo perdió todo sentido. Mi mente repetía la imagen una y otra vez. Las patas de chivo, la cabeza de cerdo, su forma de andar. Era una película rota, repitiendo la misma escena absurda. Fue Eduardo quien se movió primero, dando un paso hacia atrás, muy despacio,
como si temiera romper el silencio y llamar de nuevo la atención de la cosa. Iba a hacer lo mismo, pero en ese preciso instante una mano pesada me sujetó del hombro. El grito se me atoró en la garganta. Me giré de golpe con todo el cuerpo tenso, esperando encontrarme otra vez con aquella criatura. Pero era don Esteban. Estaba ahí de pie detrás de nosotros, vestido solo con una camisa delgada sobre el pantalón de la pijama. No lo oí llegar. No escuché un solo paso. ¿Cómo nos había alcanzado tan rápido y en silencio? No tengo la menor idea. Su rostro no mostraba enojo, ni siquiera sorpresa. Su expresión era cerrada, grave, y parecía tener prisa, mucha prisa. Miró por encima de nuestros hombros, hacia la oscuridad donde la cosa se había perdido. «Ya se va tarde», dijo, la voz baja, casi un susurro. Fue lo único que dijo, sin que le hubiéramos preguntado nada. Y luego añadió, mirándonos directamente por primera vez: «Suerte la de ustedes». Eduardo abrió la boca, quizá para preguntar qué era aquello, para intentar ponerle un nombre a la pesadilla que acabábamos de ver. Pero su abuelo solo negó con la cabeza una vez, un gesto corto y definitivo. Nos giró con las manos en nuestros hombros y nos empujó suavemente, forzándonos a empezar el camino de regreso. Fuimos caminando delante de él en silencio. Yo quería preguntar desesperadamente, entender, pero había algo en la espalda recta de don Esteban, en la forma en que nos guiaba sin decir palabra, que me decía que me callara. Era un silencio que pesaba, que dejaba claro que nos habíamos metido donde no debíamos. Su calma era 1000 veces más aterradora que si estuviera gritando. Era la calma de quien ya sabía que habitaba en la oscuridad de ese camino. Fue entonces que empezamos a escuchar. Primero fue solo un zumbido grave, que pensé que era el viento en los árboles. Pero conforme avanzábamos, el sonido se hizo más nítido. Eran voces, muchas voces, hablando o cantando todas al mismo tiempo. No se entendían las palabras. Era una letanía repetitiva, ansiosa. No parecía un canto de iglesia, sonaba más primitivo, más hambriento. Poco después el coro fue interrumpido por gritos, y se me revolvió el estómago. No eran gritos de miedo, eran gritos de fiesta, de euforia. Esa explosión de alegría que escuchas cuando un equipo mete un gol, un grito de todos juntos, celebrando. Aquello, mezclado con la letanía macabra, era una de las cosas más incorrectas que he oído en mi vida. Debajo de todo había un golpeteo, lento y grave, un tambor tal vez. Con cada golpe parecía que el propio suelo vibraba un poco y el viento traía un olor a tierra húmeda y algo más, una cosa medio metálica, como a sangre vieja. El sonido venía de la misma dirección a la que se había ido la criatura. Fue cuando vi la luz. Un brillo anaranjado y pulsante detrás de un pequeño cerro, como el de una fogata muy grande. El sonido venía de ahí. La curiosidad es una cosa estúpida. Aún aterrorizado, una parte de mí necesitaba entender, necesitaba ver. Giré la cabeza en esa dirección. En ese mismo instante la mano de don Esteban me agarró del cuello de la sudadera y me jaló con fuerza, haciéndome bajar la cara. «No mires, muchacho», me dijo, su voz un siseo bajo y firme en mi oído. Hay cosas que no son para que uno las vea. Por la forma en que lo dijo, no había lugar a discusión. Era la advertencia de alguien que sabía exactamente qué pasaría si yo miraba. El miedo que sentí en su voz fue peor que todo lo que había escuchado hasta entonces. Obedecí al instante, fijando la mirada en mis propios pies, mientras él prácticamente nos arrastraba los últimos metros de vuelta. Los gritos de celebración y el golpeteo del tambor nos siguieron hasta la puerta de la cocina. Entramos a la casa y don Esteban cerró tras nosotros, girando el cerrojo de hierro con un chasquido fuerte y definitivo, como si estuviera encerrando al mundo afuera. El sonido exterior se volvió sordo, pero no desapareció. Seguía ahí, del otro lado de la pared. Doña Benedicta nos esperaba en la cocina junto a la estufa de leña. Su rostro era puro cansancio y tristeza. No hizo preguntas.
Solo señaló 2 tazas de peltre que estaban sobre la mesa. Un vapor aromático salía de ellas. «Es un té para calmar los nervios», dijo en voz baja. «Tómenselo todo. Ahorita no es momento de hablar». Don Esteban seguía de pie, vigilando la puerta cerrada como un centinela. Miré a Eduardo, que parecía estar en trance. Tomó la taza y bebió el líquido caliente en tragos rápidos, sin siquiera parpadear. Yo dudé un segundo, pero la mirada de doña Benedicta sobre mí era pesada. Tomé mi taza y bebí también. El té era dulce, con un fondo amargo de alguna hierba que nunca había probado y que me dejó la lengua ligeramente adormecida. Lo último que recuerdo de esa noche es sentir un calor pesado extenderse por mi cuerpo. La cabeza se me puso ligera y los sonidos apagados del ritual de afuera comenzaron a mezclarse con el zumbido dentro de mis oídos. Después, nada, un apagón total. Desperté con el sol pegándome fuerte en la cara. Ya pasaban de las 10 de la mañana. Sentí un dolor de cabeza punzante, como una cruda terrible, sin haber probado una gota de alcohol. Eduardo también se despertó con la misma cara de haber sido atropellado. En la cocina el ambiente era otro, normal. Don Esteban leía un periódico viejo y doña Benedicta nos sirvió café con un pedazo de pan de elote. Nadie mencionó lo de la noche anterior. Abrí la boca para tocar el tema, pero mi mirada se cruzó con la de don Esteban. Él solo se llevó el dedo índice a los labios, un gesto sutil y rápido. No fue una amenaza, fue una súplica, una petición de que no revolviera algo que debía quedar enterrado. Y lo entendí. El papá de Eduardo llegó por nosotros cerca de la hora de la comida. Las despedidas fueron cortas. Doña Benedicta me dio un abrazo apretado, largo, y me susurró un «Cuídate mucho, mi hijo», que sonó más a advertencia. En el camino de regreso, Eduardo durmió casi todo el tiempo. Nosotros nunca, en todos estos años, volvimos a hablar de esa noche. La amistad continuó, pero algo cambió para siempre. Aquella tristeza inmensa que sentía por su madre simplemente desapareció. Pero la alegría no regresó en su lugar. Él se quedó neutral. No sé, vacío. Ese brillo, esa energía que tenía, nunca más volvió. A veces me quedo pensando en ese té, en aquel ritual, y la frase de don Esteban me retumba en la cabeza. Ya se va tarde. Suerte la de ustedes. Y creo que lo entendí. Aquella cosa que vimos, esa celebración horrible, no era solo algo bizarro del lugar. Era una cosecha. Y esa noche, ellos cosecharon el dolor de mi amigo. Tuvimos suerte, sí. Suerte de que el ritual ya estuviera por terminar y de que se conformaran con llevarse solo su tristeza y quizá un pedazo de su alma con ella. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Mi nombre es Ricardo, y lo que les voy a contar pasó hace unos 10 años. En aquel entonces, vivíamos en una casa sencilla, en una de esas colonias que están en la parte baja de la ciudad, cerca de un canal. Cada temporada de lluvias era la misma historia. Llovía con ganas, el canal se llenaba y nosotros nos la pasábamos vigilando, rogando que el agua no subiera demasiado. Pero esa vez, todo fue distinto. Yo tenía un muñeco de peluche, un axolote. Mi abuela, doña Elena, me lo había regalado años atrás, y yo lo había nombrado Axo. Ya estaba algo desgastado, con una costura floja cerca del ojo, pero era lo único de mi infancia que de verdad guardaba con cierto cariño. A mis 15 años ya no jugaba con él, claro está, pero me gustaba verlo ahí en mi cuarto. Era como tener un punto de calma en mi propio espacio.
La lluvia empezó un viernes y ya no paró. No era una de esas tormentas con vientos y truenos. Solo era agua cayendo sin descanso. Un volumen absurdo, como si el cielo se hubiera roto y no supiera cómo cerrarse. Para el sábado en la tarde, el ruido del canal ya no era el de agua corriendo. Era un rugido bajo y constante, una vibración que podíamos sentir en el piso de la casa. Fue entonces cuando pasó la camioneta de protección civil por la calle, con esa sirena que se encendía y apagaba, y una voz metálica por el altavoz ordenando que todos evacuaran sus casas. Mi mamá, Lidia, entró en una especie de desesperación controlada. «Ricardo, la carpeta con los papeles importantes, agarra las toallas», me gritaba mientras sacaba una bolsa negra de basura del armario para meter algo de ropa. Mi abuela solo miraba por la ventana de la sala, muy callada. «Tenemos que irnos ya, mamá», le dijo mi madre con la voz a punto de quebrarse. En medio de toda esa confusión corrí a mi cuarto para agarrar una sudadera y unos pantalones. Vi a Axo encima de la cama. Pensé en tomarlo, en meterlo a la mochila, pero me detuve. Por un segundo sentí vergüenza. 15 años y llegando a un albergue lleno de gente con un muñeco de peluche en la mano. Fue un pensamiento tonto, rápido, pero fue suficiente. Le di la espalda y salí del cuarto, diciéndome a mí mismo que regresaríamos en unas horas. La última imagen que tuve fue la de él, sentado sobre mi almohada, como si me estuviera esperando. Nos llevaron al Deportivo Municipal, al auditorio que usaban de albergue. El lugar ya estaba lleno cuando llegamos. Eran decenas de familias, todas con la misma cara de no entender muy bien lo que estaba pasando. La gente se amontonaba en pequeños grupos, usando las bolsas negras como almohadas. Los niños más pequeños lloraban en voz baja, con el llanto ahogado en el regazo de sus madres, como si hasta ellos entendieran que no era momento de hacer ruido. El aire era una mezcla extraña. Olía a ropa húmeda, a sudor, al piso del gimnasio y a un miedo que parecía tener su propio olor. Mi mamá encontró un rincón para nosotros cerca de las gradas. Extendió una cobija en el suelo y sentó a mi abuela, que parecía una estatua. No decía nada, solo miraba hacia un punto fijo al otro lado de la cancha. Yo me quedé ahí, sentado con las rodillas abrazadas, observando. Nadie hablaba muy alto. Una muchacha de chaleco naranja pasó con una tablilla, anotando nombres, pero su voz apenas se oía. Y todo el tiempo, afuera, la lluvia. El sonido del agua golpeando con fuerza el techo de lámina era lo único constante, un ritmo que nunca se detenía. Fue ahí, en ese suelo frío, que el arrepentimiento por haber dejado a Axo empezó a pesarme de verdad. Ya no era por la vergüenza, sino porque era un pedazo de mi casa, de mi cuarto. Un pedazo de lo que, tal vez, ya no tenía. Como a mitad de la noche las luces parpadearon 2 veces y se apagaron. Un jadeo colectivo recorrió el lugar y después vino un silencio casi total, que solo rompía la tormenta. En la oscuridad, el sonido se hizo más fuerte, más intimidante. El viento empezó a aullar y escuchábamos cosas golpeando afuera. Ramas, pedazos de teja, qué sé yo. En un momento, un impacto muy fuerte sacudió una de las paredes de metal del deportivo, como si alguien hubiera lanzado algo muy pesado contra ella. Una mujer gritó y enseguida la callaron. Nadie durmió. Solo nos quedamos ahí, a oscuras, cada familia en su pequeño cuadro de miedo, esperando que la noche terminara. Y yo no podía dejar de pensar en mi casa siendo invadida por el agua, y en el axolote de peluche, solo en mi cama, hundiéndose en la oscuridad. 2 días después, la lluvia paró y el agua empezó a bajar. Nos dieron permiso para volver a casa, o a lo que quedaba de ella. El camino de regreso fue a pie. Las calles estaban cubiertas por una capa gruesa de lodo café, y lo que antes era una colonia normal ahora parecía un basurero al aire libre. Había sillones volteados, refrigeradores con la puerta abierta, ramas de árboles, mucho plástico. Vimos a algunos vecinos frente a sus casas. Unos lloraban, otros solo estaban parados mirando hacia adentro, como si no tuvieran el valor de entrar.
Nuestra casa tenía el portón de la entrada arrancado. La puerta principal, de madera, estaba abierta de par en par, atorada contra la pared de adentro como si una fuerza descomunal la hubiera reventado. Antes de entrar percibimos el olor. No era olor a humedad o a tierra mojada. Era un olor agrio, a algo descompuesto de una manera que nunca antes había olido. Un olor a podredumbre que no parecía venir de algo natural. Mi mamá se detuvo en el umbral y se llevó las dos manos a la boca. No lloró, simplemente se quedó sin emitir sonido. Por dentro era un caos. Una capa de lodo oscuro lo cubría todo. El agua había subido casi hasta la mitad de la pared, dejando una línea bien definida, como una cicatriz. El librero de la sala se había caído, y los pocos libros que quedaban estaban hinchados, parecían ladrillos de papel. La televisión estaba en el suelo, con la pantalla rota. El refrigerador de la cocina estaba de lado, y un hilo de agua sucia todavía escurría de él. Parecía que la casa había sido masticada y escupida. Pero lo peor no era el desorden, era la sensación. El lugar no se sentía vacío, se sentía vaciado, como si algo muy malo hubiera estado ahí dentro y se hubiera ido hacía poco, dejando una mala vibra en el aire estancado. Mi abuela no dijo ni una palabra. Tomó una cubeta de plástico que flotaba cerca de la puerta, la volteó, se sentó en ella y se quedó ahí, mirando el suelo enlodado. Parecía haber envejecido 10 años en 2 días. Caminé despacio por la casa, mis tenis hundiéndose en el lodo fino. Fui hacia el pasillo. Mi cuarto era el último. La puerta también estaba abierta. Mi colchón no estaba en la base de la cama. Estaba de pie, en vertical, recargado contra la pared del pasillo, como si alguien lo hubiera puesto ahí a propósito. Y, dentro del cuarto, la destrucción era la misma. Mi escritorio volteado, mi ropa cubierta de lodo. Busqué con la mirada el lugar donde debía estar, la cama, la almohada. Pero no había nada. Axo había desaparecido. El agua se lo había llevado. En ese momento, en medio de toda esa pérdida, fue su ausencia lo que hizo que todo fuera real para mí. No era solo la casa, lo había perdido todo. En los días que siguieron, lo que quedó fue el trabajo. Empezamos a intentar limpiar la casa, pero era una tarea casi imposible. Era quitar capa tras capa de un lodo oscuro y apestoso que parecía haberse pegado a cada objeto. El olor que había sentido en la entrada solo empeoraba. Era un olor rancio que venía del lodo, sobre todo del que estaba impregnado en las paredes. No importaba cuánto abriéramos las ventanas, ese olor no se iba. Mi mamá intentaba ser fuerte, se pasaba el día con un jalador en la mano, empujando el agua sucia hacia afuera, pero a veces la encontraba parada en medio de un cuarto, solo mirando, con la cara completamente perdida. No hablábamos del futuro. Nadie preguntaba, ¿y ahora qué? Solo limpiábamos, en silencio. Fue el lunes, mientras mi mamá pasaba un trapo húmedo por la pared del pasillo, que me llamó. Su voz salió baja, casi en un susurro. «Ricardo, ven acá». Me acerqué. Señalaba una mancha en la pared, un poco más arriba del zócalo. No era solo una mancha de suciedad. Tenía la forma perfecta de una mano abierta. Una mano pequeña, con dedos finos, del tamaño de la mano de un niño de unos 7 u 8 años. Pero lo más extraño era el color. No era del mismo color del lodo que cubría el resto de la casa. Era una mancha oscura, casi negra, con un brillo aceitoso, como si estuviera hecha de grasa. Pasé la punta del dedo muy suavemente. La textura era lisa, fría y un poco grasosa. No se secaba. «Qué raro», dije, más para mí que para ella. Mi mamá no respondió. Solo movió la cabeza lentamente y siguió caminando por el pasillo, con los ojos fijos en la pared. Y entonces encontró otra, al lado del apagador de la luz del baño. Otra manita negra, grasosa, como si un niño sucio se hubiera apoyado ahí para encender la luz. Nadie dijo nada. No había qué decir. Escuché a mi abuela, que estaba parada cerca de la puerta de la cocina, hacer la señal de la cruz,
y murmurar algo muy bajo. Aquello no tenía ningún sentido. No había ningún niño con nosotros el día de la evacuación. Ningún vecino tenía hijos pequeños. Miré a mi madre y vi en su rostro lo mismo que yo estaba sintiendo. Eso no era de la inundación. El agua había traído la destrucción, pero otra cosa había entrado a nuestra casa junto con ella. Una cosa que había caminado por los cuartos, que había tocado las paredes. Y, en mi cabeza, un pensamiento empezó a tomar forma. La imagen de esa manita se mezcló con la imagen de mi cuarto destrozado. Y la desaparición de Axo, que antes era solo una pérdida triste, ahora parecía algo distinto. Parecía que no había sido simplemente arrastrado por la corriente. Había sido tomado. No aguanté más tiempo dentro de esa casa. La tristeza de mi abuela, el cansancio de mi madre y ahora esas marcas en la pared, era demasiado. Necesitaba aire, necesitaba salir de ahí. Le dije a mi mamá que iba a dar una vuelta, a ver cómo estaba la calle más arriba. Ella solo asintió con la cabeza, demasiado agotada para discutir. Fui caminando sin rumbo, pasando por las casas destruidas, y llegué a un lote baldío que estaba al final de nuestra calle. Antes de la inundación, a veces jugábamos fútbol ahí. Ahora era solo un campo de lodo, con unos charcos enormes de agua oscura y estancada. No se oía nada, ni un animal, ni el viento. El lugar parecía muerto. Estaba pateando un pedazo de madera cuando vi algo en uno de los charcos más grandes, justo en medio del terreno. Era un charco de lodo negro, que parecía más profundo que los otros. Había una forma extraña dentro, una silueta. Lo primero que pensé fue que era un perro, algún animal que no logró escapar. Me fui acercando, despacio, con un nudo formándose en la boca del estómago. El suelo alrededor del charco era inestable, se hundía bajo mi peso, y cuanto más me acercaba, más me daba cuenta de que no era un animal. Era el cuerpo de un niño, boca abajo con la cabeza parcialmente sumergida en el lodo. Me detuve a unos 2 metros de distancia. Me quedé helado en ese instante. El niño parecía tener mi edad, quizá mi tamaño. Su ropa, la camiseta era igual a una que yo tenía. Los tenis, que apenas se asomaban en el agua sucia, eran de la misma marca que los míos. Y estaba abrazando algo contra el pecho, algo amarillento, sucio de lodo, inconfundible. Era Axo. Sentí que algo frío me bajaba por la garganta. El aire no me entraba bien a los pulmones. Me quedé ahí, parado, mirando esa escena. Y por un instante horrible, pensé que me estaba viendo a mí mismo ahí. Que ese cuerpo era el mío. No sé cuánto tiempo estuve inmóvil, pero mi cuerpo finalmente decidió moverse. Di un paso hacia atrás, despacio. Luego otro. No quería correr. Sentía que si corría, algo vendría detrás de mí. Cuando ya estaba en la orilla seca del terreno, a punto de darme la vuelta e irme, escuché un golpe húmedo y suave justo a mi lado. Miré al suelo. El axolote de peluche estaba caído junto a mi pie, empapado, pesado de lodo. Alguien acababa de lanzármelo. Mi corazón dio un brinco. Giré la cabeza hacia el charco. De golpe, no había nadie, y el cuerpo del niño había desaparecido. La superficie del agua estaba lisa, quieta, como si nunca hubiera habido nada ahí. Me di la vuelta y caminé hacia mi casa. No corrí. Caminé con pasos firmes, mirando al frente, con el cuello tieso, sintiendo toda la nuca erizada. No miré hacia atrás ni una sola vez. Obviamente, no recogí el peluche. Lo dejé ahí, tirado a la orilla de ese campo de lodo. Ya no era mío. Le pertenecía al muerto. No le conté nada a nadie. ¿Cómo podría? Llegué a casa. Mi mamá me preguntó si todo estaba bien, y solo le dije que sí con la cabeza. Esa noche, y por muchas otras, tuve el mismo sueño. Estaba en nuestra antigua casa durante la inundación, pero el agua estaba quieta, limpia y todo en silencio. En un rincón de mi cuarto, sentado en la oscuridad, estaba el otro niño. Sostenía a Axo en su regazo y solo se me quedaba viendo,
sin parpadear. Una semana después nos dimos por vencidos con la casa. No había cómo salvarla. Mi mamá consiguió rentar una casita más pequeña en otra colonia, muy lejos del canal. Nos mudamos con las pocas cosas que logramos recuperar y con algunas donaciones. Por primera vez en mucho tiempo dormí en un cuarto seco que no olía a podrido. Por unos días casi me convencí de que podíamos empezar de nuevo. Hasta que una tarde mi mamá entró a mi nuevo cuarto con una sonrisa cansada en el rostro. En sus manos sostenía algo. «Mira, Ricardo», casi no lo creí cuando lo vi. Lo único que se salvó de verdad. Era él, Axo, limpio, casi como nuevo, solo un poco húmedo todavía, como si lo acabaran de lavar. La costura cerca del ojo parecía incluso más firme. Se me revolvió el estómago. ¿Dónde lo encontró? Mi voz casi no salió. «Encontrado no, un muchacho lo vino a dejar ahorita mismo, ahí en el portón», dijo ella, acomodando el peluche en mi repisa. «Un muchacho de tu edad. Dijo que lo habías olvidado en el lote baldío y se fue. Tenía la cara y las manos bien sucias de lodo, pobrecito. Me dijo así. Ricardo lo dejó, pero yo se lo guardé». Salió del cuarto y yo me quedé ahí parado mirando al axolote en la repisa. No me trajo ningún consuelo. Él sabía dónde vivíamos, me había encontrado y me había devuelto el regalo. Tomé a Axo con la mano. Estaba limpio, pero si me acercaba mucho, podía sentir un olor muy débil, casi imperceptible, a tierra húmeda. Un olor a lodo que nunca más se le iba a quitar. Hay terquedades que uno hereda, supongo, de esas que se traen en la sangre, que nos hacen aferrarnos a cosas que, viéndolo en retrospectiva, no tenían ningún sentido. Fue por una de esas necedades que mi tío Adalberto decidió abrir una historia que había mantenido bajo llave por más de 30 años. Mi nombre es Eduardo y todo esto pasó hace unos 3 meses. Estábamos en el rancho de la familia, un lugar que para mí siempre había sido sinónimo de calma. El coche había tenido un problema en el motor más temprano y justo cuando la noche empezaba a caer, mi abuela se dio cuenta de que se le había terminado una de sus medicinas para la presión. La farmacia más cercana estaba en el pueblito, a unos buenos 7 kilómetros de caminata por el camino de terracería. Para mí eso no representaba un gran problema. Conocía ese sendero como la palma de mi mano. Yo ya estaba en el porche poniéndome unos tenis viejos cuando mi tío apareció en la puerta de la cocina, con una taza de café en la mano. Se me quedó viendo, luego miró hacia la oscuridad de afuera, donde apenas se distinguía el inicio del camino. «¿A dónde crees que vas?», preguntó sin rastro de broma en la voz. «A buscar la medicina de la abuela. Voy y vuelvo en un momento». «No, no vas a ir, no por ese atajo. De noche no». Me reí un poco extrañado. «¿Cuál es el problema, tío?» «Es el camino de siempre. ¿Qué podría pasar?» Él dio un paso hacia afuera, lo suficiente para que la luz del foco del porche le iluminara solo la mitad del rostro. Su expresión no era de regaño. Era otra cosa, una preocupación real, casi un miedo. «El camino es el mismo, Eduardo. Es la noche la que cambia las cosas por aquí. Siéntate. Ya que andas tan valiente, necesito contarte algo que me pasó a mí, en ese mismo camino, cuando tenía casi tu edad. Tiene que ver con ese bebedero de piedra, casi a mitad del recorrido. ¿Sabes cuál es, verdad?» Claro que sabía cuál era. Un bloque de piedra verdoso por el musgo, con una pila excavada en la parte de arriba, que estaba en la curva más cerrada del camino. Nunca entendí qué hacía ahí, en un lugar donde jamás vi a nadie amarrar un caballo. Asentí con la cabeza, y mi tío se acomodó mejor en la silla de mimbre, con la mirada perdida en la oscuridad donde el sendero desaparecía. Su voz salió baja, como si el recuerdo todavía le doliera. Yo tendría unos 17, tal vez 18 años. A esa edad, uno cree que ya lo sabe todo, que se siente dueño del mundo. Y tu abuelo, mi padre, me trataba como si todavía fuera un niño.
Él era un hombre bueno pero curtido. La vida en el campo le enseña a uno a respetar ciertas cosas, a desconfiar de la noche, del monte, de lo que uno no conoce. Para mí, todo eso eran solo miedos de viejos. Salió un trabajo en el rancho de don Damián, en la otra punta del valle. Era para limpiar un pedazo de potrero que el pasto navaja se estaba comiendo. Un trabajo pesado, de machete, para un día entero bajo el sol. Cuando dije en casa que iba a tomar el trabajo, mi padre se negó de inmediato. Dijo que era trabajo para hombres, que yo no iba a poder, que me iba a lastimar todo para nada. La palabra que usó, chamaco, se me quedó atorada en la garganta. Al día siguiente esperé a que él saliera a reparar la cerca y me fui. Pasé el día entero bajo un sol que partía las piedras. Se me llenaron las manos de ampollas, me temblaban los brazos de cansancio, pero limpié el potrero. Dejé el terreno más limpio de lo que don Damián esperaba. Al final de la tarde, se me acercó con una sonrisa y un costal de ixtle. Era mi paga, unos 30 kilos de frijol pinto, de la mejor calidad. Para mí eso era más que comida, era la prueba. Me eché ese peso al hombro, le di las gracias y empecé la caminata de regreso. El cuerpo estaba molido, pero mi cabeza iba en alto. Regresaba a casa no como el chamaco que se fue por la mañana, sino como un hombre que había cumplido su palabra. Lo que no sabía era que mi orgullo me iba a costar muy caro. El sol ya se había ocultado tras el cerro, y esa luz del atardecer, que lo tiñe todo de un tono azulado, se apoderaba del camino. El cansancio empezó a pegarme de verdad, y el costal de frijol parecía pesar el doble. Cada paso en la subida era un esfuerzo. El único sonido era el de mis pies arrastrándose en la tierra suelta y el canto de un ejército de grillos que comenzaba su escándalo nocturno. Yo conocía cada piedra de ese camino, pero de noche todo se ve distinto. Los árboles parecen sombras acechantes y cualquier ruido en el monte hace que uno se imagine cosas. Pero no tenía miedo. Estaba satisfecho. Llevaba mi paga a casa y eso era suficiente. Fue en la curva antes de la subida final, la parte más empinada, que lo vi. Primero, noté la mancha oscura del bebedero de piedra, una cosa antigua que nadie sabía quién había puesto ahí. Y recargado en él, inmóvil, estaba un hombre. Mi primera reacción fue de alivio. Era extraño, pero quizás era algún viajero descansando. Seguí caminando con la cabeza gacha, como se hace en el campo para no parecer chismoso. Pero mientras más me acercaba, más extraña me parecía la escena. Estaba de espaldas a mí, mirando en la dirección por la que yo venía, pero con la cabeza inclinada, como si estuviera contando los granos de polvo del suelo. Su ropa no encajaba con el lugar. No era la vestimenta de alguien que trabaja la tierra, era un saco oscuro, bien ajustado al cuerpo, y llevaba un sombrero de fieltro, algo que yo solo había visto en las películas. Pero lo que me provocó una opresión en el pecho fue cuando estuve lo suficientemente cerca para verle los pies. Usaba zapatos de vestir, de cuero, negros, y estaban relucientes. Relucientes, como si acabaran de sacarlos de una caja. No tenían ni una pizca de lodo, ni un grano de polvo. Y el camino era pura tierra seca. Aquello simplemente no era posible. Mi paso se hizo más lento sin que me diera cuenta. Yo solo quería pasar de largo, sin mirar, sin decir nada, pero mi cuerpo sintió el peligro antes de que mi mente lo entendiera. Cuando estaba pasando a su lado, tan cerca que podría haber estirado el brazo y tocado su saco, el hombre levantó la cabeza. No le vi bien el rostro. El ala del sombrero proyectaba una sombra oscura, pero sentí su mirada sobre mí. De pronto, una voz rompió el silencio, una voz que no pertenecía a ese lugar. Era una voz grave, limpia, casi demasiado educada. Por lo visto la jornada está pesada, amigo. Me detuve. No porque quisiera, sino porque las piernas se me trabaron. Me quedé ahí, de lado a él, sujetando el costal con ambas manos, el corazón latiendo sin control. Solo pude asentir con la cabeza. Es una carga pesada para que un muchacho la lleve solo, continuó. Su tono era tranquilo.
como si me estuviera dando una lección. Veo que sus hombros ya se quejan. Parecía que lo decía a propósito, para picar mi orgullo. No solo estaba señalando mi cansancio, estaba juzgando mi fuerza. Y después de todo lo que había pasado ese día para demostrar justo lo contrario, eso me hirvió la sangre. «Yo puedo con él», respondí. La voz me salió más rasposa de lo que esperaba. Soltó una risita, un sonido bajo que pareció divertirse con mi terquedad. Un hombre de valía no se deja vencer por el cansancio, pero hasta el más fuerte de los hombres acepta una mano amiga cuando el camino es largo. Permítame aligerar su carga. La oferta quedó flotando en el aire. Por un segundo, consideré aceptar. Mi cuerpo entero gritaba por un descanso. El alivio de soltar ese peso en el suelo sería inmenso. Pero entonces la imagen de mi padre vino a mi mente, la palabra chamaco resonando en mi cabeza. Aceptar la ayuda de ese extraño sería como darle la razón. Sería admitir la derrota. «No es necesario, gracias. Ya estoy llegando a casa». Mentí y forcé mis piernas a dar el primer paso para alejarme de él. «Como usted guste, mi amigo, como usted guste», dijo, y la forma en que lo dijo sonó definitiva. No miré hacia atrás. Simplemente seguí, apurando el paso, queriendo poner la mayor distancia posible entre esa figura y yo. Di unos 10, quizás 15 pasos. Y fue entonces que ocurrió. El costal en mi espalda, que ya estaba pesado, de repente se sintió como si lo hubieran llenado de piedras. El peso se duplicó, se triplicó, de golpe. Fue una presión tan violenta y súbita que mis rodillas se doblaron y casi caigo de bruces al suelo. Me quedé sin aire. Miré hacia atrás, asustado. El hombre seguía ahí, parado, en la misma exacta posición, como una estatua. Ni siquiera se había movido. Intenté reincorporarme, usando toda la fuerza que me quedaba. El costal se sentía como un pedazo de cerro en mi espalda. Fue entonces cuando empezó la voz. No la voz grave y educada de antes, sino un montón de siseos como una víbora cerca de mi oído. No se entendían las palabras. Era un cúmulo de sonidos sibilantes, como una serpiente anidando en mi nuca. El pánico empezó a crecer de verdad. Ya no podía pensar con claridad. Lo único que mi cabeza ordenaba era: «corre». Me incliné hacia adelante, quejándome por el esfuerzo, y empecé a dar unos pasos torpes, casi arrastrándome cuesta arriba. El susurro seguía ahí, acompañándome, a veces sonando como una burla, a veces como una amenaza. Con el corazón que parecía que se me iba a salir por la boca, junté el valor para mirar hacia atrás una última vez. Necesitaba estar seguro de que aquello era real. La figura seguía en el mismo lugar, pero la oscuridad bajo el sombrero parecía más profunda. Mis ojos bajaron por aquel saco impecable, por los pantalones de pliegue perfecto, y llegaron al suelo. Y entonces lo vi. Ya no eran zapatos. Lo que salía de la bastilla del pantalón eran pezuñas. Pezuñas de chivo, partidas en dos, oscuras y gruesas, clavadas en el polvo del camino de una forma que no parecía natural. Ya no había duda. Ya no había forma de intentar explicarlo. La historia que mi padre contaba, la que yo siempre llamé superstición, estaba parada ahí, observándome. Después de ver eso me quedé tieso. El cansancio desapareció. En ese momento se me olvidó el orgullo. Lo que quedó fue un miedo puro. Solté un grito ahogado y eché a correr. No sé de dónde saqué fuerzas. Corrí con ese peso absurdo aplastándome, lanzándome de un lado a otro, y el susurro en mi oído se transformó en una carcajada. No era una risa humana, era un sonido seco que parecía rasgar el aire, viniendo de dentro de mi cabeza y de todos lados al mismo tiempo. Con cada paso que daba, la risa se hacía más fuerte, más divertida, como si mi desesperación fuera la cosa más graciosa del mundo. Sentía que estaba cerca de casa. Ya podía ver la luz tenue de nuestro porche en lo alto de la loma. Un olor a tierra vieja y a humedad subió del suelo. Fue esa esperanza lo que me hizo correr aún más rápido, y fue ahí que lo sentí. Una mano.
fría y pesada como una roca, abierta sobre mi espalda, y me dio una palmada. No un empujón para derribarme, sino una palmada firme, como quien felicita a un perro por un truco bien hecho. El mundo dio un giro. Caí de hombro y cabeza contra el suelo. El golpe me robó el poco aire que me quedaba. Por un instante, todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio completo, normal. La risa había desaparecido. Esa sensación horrible en mi espalda, también. Los grillos volvieron a cantar, como si nada hubiera pasado. Me quedé tirado ahí, con la cara en el polvo, esperando que esa cosa volviera. Pero no volvió. Temblando, me puse de pie. Miré el costal de frijol, caído a mi lado. Estaba cerrado, sin un solo rasgón. Y cuando me agaché para levantarlo se sentía ligero. No ligero como una pluma, sino con el peso normal de sus 30 kilos. El peso que yo sí podía cargar. No lo pensé 2 veces. Me eché el costal al hombro de nuevo y corrí. Corrí el resto del camino sin mirar atrás. El corazón a punto de salirse del pecho, esperando a cada segundo volver a sentir esa mano fría en mi espalda. Llegué a casa abriendo la puerta de un golpe. Mi padre estaba en la sala, caminando de un lado para otro. La ira en su rostro se mezclaba con un alivio que intentaba ocultar. «¿Dónde andabas, Adalberto?», preguntó, con la voz dura. «Mira qué horas son. Ya estaba por ir a buscarte». Yo no entendía de qué hablaba. La caminata no debería haber tomado más de 1 hora. Fue cuando miré el reloj de la pared. Pasaban de las 10 de la noche. Yo había salido del rancho de don Damián antes de las 6. Habían pasado casi 4 horas. 4 horas para hacer un trayecto de menos de 60 minutos. Me derrumbé. Le conté todo. La figura, los zapatos limpios, la oferta, el peso, las pezuñas, cada detalle. La rabia de mi padre se desvaneció y en su lugar apareció el mismo miedo que yo veía en mis propios ojos. Esa noche me contó que un primo suyo, muchos años antes, había aceptado la ayuda de esa misma cosa para cargar un manojo de leña. Fue lo último que recordaba. Despertó al día siguiente amarrado a un tronco de mezquite, sin un rasguño, pero con la mente en blanco. Mi tío Adalberto terminó su historia. Nos quedamos en silencio en el porche, escuchando la noche. Se bebió el resto del café, que ya debía estar frío. Después me miró. No necesitó prohibirme nada. Yo ya había entendido el mensaje. Me quedé sentado ahí por mucho tiempo después de que él entró, mirando la oscuridad de ese camino de terracería, que ya no era solo un camino. El camino se había convertido en otra cosa para mí. Y la medicina de mi abuela, que parecía tan urgente, de repente podía esperar hasta el amanecer. Hay terquedades que vienen de familia, lo sé. Pero hay miedos que uno aprende a la mala. Y ese, yo lo aprendí para siempre. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.